tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión anunciándoles que ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a revisar cómo le fue a Wall Street. Como podemos observar, el Dow Jones tuvo un avance de más de 300 puntos o un 0,66% en 48.535. Por su parte, el Standard & Poor's 500 también aumentó más del 1% en la jornada, 1,14% en 6.964, y el Nasdaq, el último de los índices que compone la Bolsa de Nueva York, también finalizó con alzas superiores a los 400 puntos o un 1,96%, casi cercano al 2%, en 23.639. Como pudimos observar, el Standard & Poor's 500 subió 1,1 este martes y quedó a menos del 1% de su máximo de 52 semanas, consolidando su recuperación tras borrar las pérdidas generadas por el conflicto en Irán. El Dow Jones ganó más de 300 puntos, como pudimos observar, mientras el Nasdaq lideró con un alza superior a el 1,8%, impulsado por el sector tecnológico. Acciones como Oracle subieron 4% tras su fuerte rally previo, mientras Nvidia, Palantir Technologies continuaron a alza. El mercado mostró resiliencia pese al fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, apoyado en expectativas de que, aunque es posible un acuerdo, según declaraciones del presidente Donald Trump. El sentimiento pues también mejoró por la caída del petróleo. El WTI cayó más del 7%, cerca de los $91, y el Brent también descendió 4% sobre los $95, y un dato de inflación mayorista más débil de lo esperado. No obstante, los resultados mixtos del sector financiero presionaron algunas acciones como Wells Fargo, JP Morgan Chase, en un entorno donde los riesgos geopolíticos aún no desaparecen. Tras revisar esta información, veamos entonces cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, iniciando entonces con la Bolsa de Valores de Colombia, que al cierre de la jornada también repunta 0,52% en 2.359 puntos. Por su parte, entre los títulos con mayor desempeño se encuentra Grupo Aval de la Acción Preferencial, Terpel, Grupo Aval de la Acción Ordinaria, Grupo Sura de la Acción Preferencial e ISA fueron los 5 títulos con mayor desempeño en la jornada hoy, siendo Grupo Aval de la Acción Preferencial la que está liderando las acciones en positivo hoy, con una variación positiva del 4,83%, seguido de Terpel, que aumentó 4,68%. Grupo Aval de la Acción Ordinaria también tuvo una ganancia del 4,07%, y Grupo Sura de la Acción Preferencial subió 3,32%. Por su parte, acciones como por ejemplo Ecopetrol, Enca, Grupo Argos, Davivienda de la Acción Preferencial y Promigas fueron las 5 acciones con menor desempeño en la jornada, liderando la lista Ecopetrol con una baja del 4,36%, influido principalmente por esas caídas en los precios del petróleo, que recordemos el Brent, que es importante para acciones como Ecopetrol y Petrobras, descendió en la sesión de hoy más del 4%, y eso pudo haber resultado en el comportamiento que tuvo Ecopetrol en la jornada, seguido de Enca, que retrocedió 1,69%, Grupo Argos bajó 1,56%, y Davivienda de la Acción Preferencial también tuvo una baja del 1,10%. Y en noticias del mercado colombiano les cuento que Celsia Colombia informó que su accionista mayoritario Colener publicó el aviso de oferta pública de adquisición en el marco del proceso de desliste de la compañía en la Bolsa de Valores de Colombia y el Registro Nacional de Valores y Emisores. Como parte del proceso, la negociación de la acción con Nemotécnico CSA Col se reanudará el 15 de abril del 2026. La operación cuenta con una garantía bancaria de 22.951 millones acreditada a través de Valores Bancolombia para respaldar la OPA por cancelación de acciones. El proceso hace parte de la estrategia de la compañía para retirar esta acción del mercado y consolidar su estructura accionaria. De otro lado, les cuento que el Banco de la República podría realizar un nuevo aumento de 75 puntos básicos en su tasa de interés el próximo 30 de abril,
según indicó el codirector del banco, César Giraldo. El escenario se da tras 2 incrementos consecutivos de 100 puntos básicos en enero y marzo, en un contexto de política monetaria restrictiva. Giraldo también señaló que el ajuste acumulado de 275 puntos básicos en 3 meses es muy agresivo y que refleja una postura contraccionista del emisor. Además, advirtió que existen tensiones en torno a la decisión de política monetaria y a la participación del ministro de Hacienda en la Junta, en un escenario de incertidumbre institucional de cara a la próxima reunión. Y en otras noticias, PI Asset Management y Aval Fiduciaria firmaron una adenda para ampliar a 5 años el plazo de colocación del programa de emisión de títulos participativos del patrimonio autónomo Estrategias Inmobiliarias, contados desde la resolución 0488 de marzo del 2026 de Superintendencia Financiera. El programa, que había sido renovado en 4 ocasiones previas por periodos de 3 años, podrá extenderse nuevamente bajo las mismas condiciones antes de su vencimiento. La agenda mantiene vigentes las demás disposiciones del prospecto y permite incluir nuevos valores o aumentar el cupo global del programa. Y así las cosas, vamos a seguir entonces con las bolsas que integran NUAM, y esta vez el turno es para Chile, que suma una sesión más de cerrar la jornada a el alza. Esta semana pues ha sido positiva para el IPSA, teniendo en cuenta esa expectativa que se tiene en torno a las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Como pudimos observar, la bolsa de valores repuntó en la jornada, han sido jornadas favorecedoras para la bolsa estadounidense, y eso recae un poco en el resultado del IPSA hoy. Vemos que ayer, por ejemplo, volvió a alcanzar esos valores de los 11.000 que había perdido cuando se anunció la guerra el 28 de febrero, y viendo entonces cómo se han reanudado nuevamente las conversaciones, cómo están como en esos diálogos, el IPSA volvió a repuntar sobre los 11.000 ayer y todavía se sigue manteniendo encima de ese valor. Hoy cierra con una variación positiva del 1,84% en 11.337 unidades. Vamos a observar entonces cuáles fueron las acciones que influyeron dentro de su comportamiento, y el primer título en marcar positivismo la jornada hoy es Inversiones La Construcción, con una variación positiva del 5,42%, seguido de Aguas Andinas de la serie B, que aumentó también 5,26%, Sencomols ganó en la jornada 4,33%, Mall Plaza tuvo una variación positiva del 4,18% y Energía Chile también aumentó en la jornada 4,03%. Como podemos observar, las 5 primeras acciones tienen comportamientos superiores al 4%, y claramente esto también ayuda a que el IPSA siga manteniéndose por encima de esos 11.000 puntos. Por su parte, Viña, Concha y Toro, SMU, el holding, la cadena de supermercados chilena, en el Chile y Copec finalizaron con variaciones negativas la jornada, siendo Viña y Concha y Toro la que más perdió, 1,92%, SMU cedió 1,13%, en el Chile retrocedió 1,03%, Copec perdió 0,73% y Compañía de Cervecerías Unidas también bajó 0,56%. Y en noticias del mercado chileno les cuento que SMU, la cadena chilena, concretó una nueva recompra de acciones propias por un total de 1,19 millones de títulos a un precio promedio de 141,2 pesos chilenos por papel, en una operación realizada el 10 de abril del 2026. El monto total ascendió a 169,1 millones de pesos chilenos, que equivalen a cerca de 180.000 dólares. La transacción se enmarca en el programa aprobado por los accionistas en el 2022 y hace parte de la estrategia de gestión de capital de la compañía, orientada a optimizar su estructura financiera y generar valor en los accionistas mediante el uso eficiente de la caja. De otro lado, les cuento que la Sociedad Química Minera de Chile convocó a sus accionistas a una junta ordinaria para el 23 de abril del 2026, donde se definirá el dividendo definitivo del ejercicio 2025 y la política de reparto proyectada para el 2026,
y en la instancia también se someterá a aprobación los estados financieros, la memoria anual y los informes de auditores externos. Adicionalmente, los accionistas deberán pronunciarse sobre la designación de auditores clasificadores de riesgo e inspectores de cuentas, así como sobre las políticas de inversión y financiamiento. La Junta incluirá información sobre la remuneración del directorio de operaciones con partes relacionadas y permitirá participación remota para quienes estén inscritos al 17 de abril del 2026. Siguiendo entonces con las bolsas que integran Nuam, vamos a darle paso a la Bolsa de Valores de Lima, que hoy finaliza con sentimiento negativo. Vemos que el principal índice, es decir, el general, finalizó con una caída del 0,21% y el Select también lo hizo con un poco más de fuerza, 0,81% en 1.387 puntos, por lo que podemos concluir que Nuam hoy cerró de manera mixta. Colombia en positivo, Chile en positivo, mientras que Perú está retrocediendo en el marco de elecciones presidenciales que se están llevando a cabo desde el domingo. Recordemos que el domingo los ciudadanos peruanos salieron a las calles a votar por la elección presidencial con opciones de más de 30 candidatos. Hubo varias fallas dentro de la jornada, hubo retrasos, no se entregaron de manera oportuna los insumos para que la gente pudiera votar, por lo que las elecciones se extendieron hasta el día de ayer y hoy todavía están en conteo de votos para definir cuáles son los candidatos que pasan a segunda vuelta. Por ahora les cuento que BTG Pactual solicitó a la Superintendencia de Banca, Seguros y a las AFP la autorización de funcionamiento para operar como banco en el país como parte del proceso de constitución de Banco BTG Pactual Perú. Este trámite sigue la aprobación de su organización en enero del 2026 y representa una etapa importante para su ingreso al negocio bancario. La entidad, que administra más de 450 mil millones de dólares en activos, busca ampliar su presencia en América Latina mediante servicios bancarios en Perú, donde ya participa en el mercado de capitales, y de obtener la licencia podrá captar depósitos y otorgar créditos, consolidando su expansión regional en el sistema financiero. Y entrando un poco más a ese tema de las elecciones, les cuento que Keiko Fujimori encabeza el conteo de votos con más del 16%, seguida por Rafael López Aliaga con más del 12% y Jorge Nieto con más del 11%, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con las que ya se llevan más del 77% de las actas procesadas. El resultado confirma un escenario de segunda vuelta ante la falta de un candidato que alcance la mayoría necesaria. La contienda se desarrolla en un contexto de alta fragmentación política y diferencias estrechas entre los aspirantes, lo que mantiene abierta la definición del segundo lugar. De confirmarse la tendencia, el balotaje enfrentaría a dos candidatos de derecha y en un escenario marcado por incertidumbre política y desafíos de gobernabilidad. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora vamos a poner la mirada en Venezuela para observar de qué manera cerró el IBC en la jornada hoy. Como podemos observar en pantalla, el IBC, es decir, el índice bursátil de Caracas, tuvo una variación negativa en la jornada de hoy del 0,51% en 5.402 puntos. Por su parte, los otros índices que la componen, es decir, el financiero y el industrial, finalizaron con variaciones mixtas. El financiero, que hace parte del sector bancario, finalizó con una variación negativa del 0,72%, mientras que el índice industrial del sector manufacturero finalizó con un alza del 0,39% para arrojar un promedio negativo en el IBC, que es el principal índice en la Bolsa Bursátil de Caracas. Y en otras noticias les cuento que la producción de crudo en Venezuela alcanzó los 980 barriles diarios en marzo, lo que representa un aumento del 14% frente al mes anterior, según datos de la Agencia Internacional de Energía. El repunte equivale a un incremento de 120.000 barriles diarios y marca una recuperación tras la caída registrada en enero. Las exportaciones también mostraron un avance al subir en 80.000 barriles diarios hasta los 860.000 barriles diarios, con India como principal destino de casi un tercio de los envíos. El nivel de producción
se acerca al umbral de 1 millón de barriles diarios que la agencia considera como la capacidad sostenible del país en un contexto de recuperación tras los cambios políticos y operativos registrados a inicios del 2026. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes, nos vemos en una próxima oportunidad y los invito a que sigan conectados con toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios, pero no me sin antes dejarlos con este análisis económico. Temporada de resultados del cuarto trimestre de 2025 cierra con un crecimiento en utilidades de doble dígito, impulsado por el sector transporte, retail discrecional y materias primas. Al cierre de marzo se dio término a la temporada de resultados del cuarto trimestre, donde según nuestras estimaciones el IPSA habría mostrado un crecimiento en utilidades de 77% el cuarto trimestre y 55% el año completo, confirmando el cambio de tendencia positivo tras 2 años de caídas en las utilidades corporativas. El dato del cuarto trimestre hay que matizarlo un poco porque hay una gran parte de ese crecimiento que tiene que ver con revalorizaciones de propiedades de inversión, sobre todo en los negocios inmobiliarios. Si se excluyen dichos revalores, las utilidades del IPSA habrían crecido en torno a un 21% el cuarto trimestre, que sigue siendo un muy buen registro y confirma que las empresas chilenas están con una dinámica de resultados bastante positiva. A nivel sectorial, las utilidades fueron impulsadas principalmente por el sector transporte, específicamente LATAM Airlines, en un contexto de crecimiento en capacidad, altos factores de ocupación, estabilidad en tarifa aérea y menores costos de combustible. En segundo lugar, destacó el sector retail discrecional, Falabella y Ripley, que se benefició de mejores márgenes operacionales y un impulso desde las filiales internacionales, principalmente en Perú. Por último, también destacó el sector de materias primas, impulsado principalmente por SQM, dado el punto de inflexión positivo en precios realizados del litio, tras 10 trimestres consecutivos a la baja, registrando además un nivel récord en términos de volúmenes de venta. Hacia 2026 seguimos esperando un crecimiento de doble dígito en utilidad, impulsado principalmente por materias primas y con un sesgo al alza en las estimaciones para el sector bancario. Estamos realizando cambios en nuestras carteras recomendadas, aumentando nuestra exposición al sector bancario tras el reciente ajuste al alza en las expectativas de inflación. Según los datos implícitos en los seguros de inflación, el mercado laboral estaría internalizando una inflación de aproximadamente 4,8% en los próximos 12 meses, que se contrasta con el 2,9% que veíamos en enero de 2026. Dado esto, estamos modificando nuestras preferencias en el sector bancario, incorporando Banco de Chile en reemplazo de BCI. Creemos que Banco de Chile es el vehículo que debería verse más beneficiado en esta coyuntura, ya que cuenta con un mayor descalce en UF, equivalente aproximadamente a un 16% de los activos actualmente, además de que presenta una sólida posición de capital y una sana cartera para enfrentar un entorno económico menos auspicioso. Asimismo, destacamos que a nivel técnico se encuentra respetando la media móvil de 200 días y se ve atractiva cuando uno revisa, por ejemplo, el pair trade relativo a BCI, específicamente en el ratio bolsa libre. Por otro, estamos tomando utilidad en BCI tras un 14% de retorno y 7,6% de exceso de retorno sobre el IPSA desde su incorporación a nuestras carteras en noviembre de 2025. Informe de carteras recomendadas a partir del 8 de abril de 2026. Cartera moderada. Como política de inversiones, los límites de ponderación de una acción son de un mínimo de 5% y a partir de este mes un máximo de 30%. El mes anterior era de 35%. En LATAM bajamos ponderación desde 35 a 30% para ajustarse al límite máximo de inversión de 30%. Reiteramos en todo caso nuestra recomendación comprar y precio objetivo de 34,5 pesos por acción. En Vapores, nuestro nuevo precio objetivo post pago de dividendos estimados de 8,3 pesos por acción es de 40 pesos. Lo anterior, luego de actualizar nuestro modelo de valorización con resultados a diciembre de 2025 y Guidance 2026 de Hapag-Lloyd, la rentabilidad esperada, incluidos dividendos, no es suficiente para mantener nuestra recomendación comprar, bajando esta a recomendación mantener. Por tanto, hemos procedido a sacarla de nuestra cartera recomendada y Vapores tenía un 7,5% de ponderación en la cartera. En Cencosud hemos incorporado esta acción con un precio objetivo de 3.075 pesos por acción y un 12,5% de ponderación,
Lo anterior, en base a la reducción en la ponderación de la TAM desde 35 a 30%, por ajuste a 30% como límite máximo de inversión, y eliminación de valores que tenía un 7,5% por ajuste en precio objetivo post-valorización con resultado de diciembre de 2025 y guidance 2026 de Hapag-Lloyd. En Parque Arauco subimos precio objetivo desde 3.900 a 4.000 pesos por acción. La cartera moderada de abril queda compuesta por las siguientes 7 acciones. Andina B con un 7,5%, Cencosud ahora nueva, 11,5%, Banco de Chile 15%, Falabella 12,5%, Latam 30%, Molplaza 12,5% y Parauco 10%. Cartera moderada ampliada. También, tal como en la cartera moderada, la política de inversiones fija ahora un límite máximo de 30% que antes era de 35%. Y al igual que en la cartera moderada, hemos bajado la ponderación en la TAM desde un 35 a 30%, reiterando nuestra recomendación sobre la acción. Sacamos Vapores, que tenía un 7,5% de ponderación, por las razones expuestas anteriormente, y con esos porcentajes hemos incorporado Cencosud con una ponderación de 12,5% y un precio objetivo de 3.075 pesos por acción. También subimos el precio objetivo de Parauco desde 3.900 a 4.000 pesos por acción. Respecto de la cartera moderada, solo incluye a Banco Santander, para el cual hemos mantenido el precio objetivo en 83,5 pesos por acción. La cartera moderada ampliada queda compuesta por las siguientes 8 acciones. Andina B con un 7,5%, Banco Santander con un 10%, Cencosud 12,5%, Banco de Chile 12,5%, Falabella con un 10%, Latam un 30%, Molplaza con un 10% y Parauco 7,5%. Ahora haremos una breve descripción de las acciones de nuestras carteras recomendadas. En Andina B el precio objetivo 5.000 pesos por acción, la valorización fue actualizada con resultados a diciembre de 2025, el EBITDA del ejercicio 2025 alcanzó los 614.608 millones de pesos, es decir, un alza de 6,3% interanual. En tanto, la utilidad controladora del año 2025 alcanzó los 268.697 millones, lo que representó un alza de 15,5% respecto de 2024. Banco Santander, precio objetivo 83,5 pesos por acción. Respecto del ROE después de impuestos y con información a enero 2026, Banco Santander se ubicó en primer lugar con una rentabilidad de 21%, muy por sobre el promedio del sistema bancario que fue de 14,4%. Cencosud, precio objetivo 3.075 pesos por acción. El EBITDA ajustado 2025 bajó un 5,8% interanual debido a ajustes contables en Argentina. Sin este efecto, el EBITDA ajustado habría presentado una caída solamente de 3% respecto a 2024. En tanto, la utilidad de los controladores aumentó un 98,1% interanual, alcanzando los 314.917 millones. Excluyendo los ajustes contables de Argentina, la utilidad de los controladores habría sido de 482.947 millones, es decir, una caída de 3% interanual. Incorporamos en la cartera Cencosud porque nos parece una acción defensiva en tiempos de incertidumbre. Banco de Chile, precio objetivo 205 pesos por acción, y respecto al margen de interés neto, que corresponde al margen de intereses sobre las colocaciones y con información en enero 2026, Banco de Chile se ubicó en el segundo lugar en margen de interés neto con un 4,39%, por sobre el promedio del sistema bancario que fue 4,34%. Falabella, precio objetivo 7.500 pesos por acción. La valorización fue por múltiplos, con valor empresa EBITDA de 12,5 veces, precio utilidad de 14,5 veces y bolsa libro de 1,7 veces, y es así como llegamos a nuestro precio objetivo de 7.500 pesos por acción. Gracias a una mayor generación de flujo de caja, la relación deuda financiera neta sobre EBITDA bajó a 1,3 veces a diciembre de 2025 versus 2,6 veces que registraba
a diciembre de 2024. En LATAM Airlines mantuvimos nuestro precio objetivo en 34,5 pesos por acción. Recordemos que la valorización es por múltiplos con valor empresa EBITDA de 9,5 veces, precio utilidad de 15,5 y bolsa libro de 2,5 veces. Respecto de la guerra en el Medio Oriente de Estados Unidos e Israel versus Irán, que está haciendo subir el precio del petróleo, destacamos que a diciembre de 2025 la aerolínea tenía contratos de derivados con el objeto de realizar coberturas sobre el petróleo WTI, petróleo Brent y destilado heating oil, los que pueden tener una alta correlación con el jet fuel y mayor liquidez. Según lo informado a diciembre de 2025, los porcentajes de cobertura sobre el volumen de consumo esperado para este año son los siguientes: un 48% para el primer trimestre de 2026, un 39% para el segundo trimestre de 2026, un 26% para el tercer trimestre y un 17% para el cuarto trimestre, resultando entonces un promedio de 32% para todo el año 2026. Mallplaza, precio objetivo 4.250 pesos por acción. Valorizamos por múltiplos con valor empresa EBITDA de 14,5 veces, precio utilidad de 12,5 veces y bolsa libro de 1,75 veces. Y en Parque Arauco subimos el precio objetivo a 4.000 pesos versus anterior que era 3.900 pesos. A destacar que en el cuarto trimestre el 85% de los ingresos son fijos y el 15% es variable. El 89% corresponde a arriendos, un 5% a estacionamientos y un 6% a otros ingresos. Atentamente, Guillermo Araya, gerente de estudios de Rent 4.